un día llega a la escuela la noticia de que va a haber actividades de fútbol cerca de donde vivía y dije, bueno, voy a ir a probar, voy a ir a ver qué puede pasar y ahí es donde conecté yo con el programa. Ser más responsable, saber conocer lo que yo quería en la vida, para poder superarme e intentar lograr mis objetivos. Me parece un método muy completo, muy eficiente para nosotros en este caso. Pues ha sido un cambio con mi familia, en lo personal, pues ha sido un cambio personal de las cosas, de modo de vida. Había que hacerlo porque lo instituimos como una reglamentación cotidiana y diària. L'esport és transmissor de valors, és amplificador d'idees i sobretot trenca estereotips. Jo, arrel d'una xerrada que vaig fer a Mèxic, sostenint que l'esport per se no era transmissor de valors i que va ser bastant polèmic perquè era dintre d'un àmbit acadèmic esportiu i es donava per fet que tothom que practicava esport tenia valors. I a partir d'aquí vaig contactar amb una amiga meva, companya a més de la facultat, sociòloga, investigadora, i li vaig dir, Roser, necessito trobar, necessito veure o necessito crear un programa que que transmeti valors mitjançant l'esport i que es pugui medir. Vaig començar a investigar sobre mètodes que tinguessin una base científica i que haguessin estat demostrats o treballats a la pràctica, però també des de l'acadèmia. Va ser ell que em va passar el David Moscoso el llibre de l'Amparo Escartí i el seu equip de la Universitat de València. Me forme en el PRPS, en el Programa de Responsabilitat Personal i Social, me forme amb Amparo Escartí, amb Carmina Pascual i el Melchor Gutiérrez, no? Que són tres persones que en aquell moment coneixien el programa de responsabilitat personal i social, adapten el TPSR al model docent, diguem, al context educatiu i comencem a implementar-lo en les nostres aules. Nosaltres vam posar en pràctica el Consell, al barri del Polvorí, de la mà d'un professor molt bo, de l'Andrés Barrientos. Ho vam posar també en pràctica a altres barris de Barcelona, recordo La Pau, recordo Ciutat Meridiana, però i alhora vam voler comparar i vam també iniciar un projecte Alianza Real al municipi d'Escobedo, a Nuevo León, Mèxic, i vam també posar un projecte al Tigray, a Etiòpia, a Bucro, també d'activitat esportiva, mitjançant el programa de valors, el programa de responsabilitat personal i social que vam agafar com a eina educativa. En el moment en què comencem a tastar aquesta proposta en diferents contextos, a més en països diferents, comencem a veure que ens falten eines. A partir d'aquí vam començar a investigar des d'altres vessants teòriques, des d'altres propostes pràctiques y vam anar evolucionant. Me pegué mucho al proyecto por curiosidad, porque me llamaba muchísimo la atención el poder que tenía esta visión de acercarte a estas comunidades con esta propuesta con los niños a través del deporte. Las paredes estaban pintadas por los niños con conceptos como respeto, esfuerzo, autonomía, y yo dije, què és esto, no? Amb un contingut important de perspectives teòriques, amb una base important de neurociència. Aquí la Raquel Sáenz del Campo, psicòloga, membre de l'equip, li anàvem dient, escolta, per què això funciona tan bé? No, això funciona tan bé perquè el nostre cervell té un mecanisme que tal cosa, no? Una de les coses que també ens en vam adonar és la necessitat de que per desenvolupar aquestes habilitats i capacitats per la vida hi hagi una persona adulta de referència, no? I aquesta ha de tenir una capacitat de lideratge i d'autolideratge molt important. Parlant amb l'alcaldessa d'aquest municipi d'Escobedo, Clara Luz Flores, que va ser una visionària en aquest sentit, va dir, escolta'm, si empodera amb lideratge i amb creixement personal d'una manera tan potent els entrenadors esportius, ella em va dir, ¿por qué no, Jaume, pensar que podemos empoderar también a líderes de la administración pública para que su trabajo, para que su transmisión de valores, para que sus herramientas de liderazgo sean más importantes, ¿no? Vi cómo iba creciendo, cómo a los niños
a los jóvenes en esos sectores primero empezaron a cambiar sus vidas, cambiaban no nada más ellos, sino también los papás. Entonces lo implementamos en todo el municipio. Pedí que hubieran estos capacitadores para poder implementar el modelo no solo en ese sector donde empezamos, sino en todo el municipio. I a partir del que la Clara Luz em planteja, allà vam dir, ostres, anem a fer una prova pilot. Y es cuando inicia el PRPS entonces todavía en el gabinete de Clara Luz y en las 16 secretarías. ¿Cómo puede ser que esté yo buscando capacitarlo y no haya empezado por mí? Entonces empecé con esa capacitación, lo hicimos con todo el equipo de trabajo y bueno, pues creo que nos ha impactado a todo el municipio, no nada más a mí. Fue en el 2016 cuando la entonces alcaldesa Clara Luz Flores tuvo este acercamiento con las autoridades de Barcelona y fue como se empezó a implementar aquí como una escuela de valores, más bien, que a través del deporte educaban a los niños en lo que es el respeto, en lo que es el tener valores, y que después de que los niños tuvieran bien concientizado, interiorizado el programa, transferirlo a sus amigos, a su escuela y a su casa. I clar, te dones compte que una mateixa estructura servia o tenia encaixe, encaixava en el context educatiu, encaixava també en el context social, encaixava en el context esportiu y comences a ver que te sentit. La verdad es que es justo lo que yo esperaba de ese modelo ISOC, cómo tener el contacto con las personas y en qué momento podemos trabajar y poner a disposición de todos pues lo que tenemos, nuestras ideas, todo lo que queremos hacer, pero desde un punto centrado. Y llega a nosotros como una oportunidad de hacer equipo y a través de ese equipo servir a la ciudadanía con excelencia y sobre todo de manera oportuna e inmediata. Si tingués que descriure què és el que fa que el model ISOC fos exitós, el que et diria és que està sustentat en 4 pilars molt importants. Un, ja he comentat, les perspectives teòriques. Són molt potents, la part científica és molt potent i dona molt de sostén i fa que quan comences a aprendre'l i quan comences a posar-lo en pràctica, t'ho creguis. I dos, és que té un mètode molt clar, molt potent, que dona resposta al com. Un mètode basat en 3 pilars. Un, com estructurar des d'una reunió fins a un entrenament esportiu, fins a una sessió del que sigui, perquè sigui el més eficient possible. 2, et dona 10 estratègies metodològiques de lideratge, 10 eines que tu te'n vas a la teva caixa d'eines i dius, escolta'm, aquesta eina em va bé per això, aquesta eina em va bé per... I això és una cosa tan pràctica que els líders ho agraeixen moltíssims en l'àmbit que sigui. I 3, i més important, el que nosaltres en diem la piràmide ISOC. Què és la piràmide ISOC que dona resposta al lideratge de 4ª generació? Una piràmide que ens diu que tenim que tenir una base de piràmide molt sòlida, que és la part més gran, el respecte és la base d'aquesta piràmide, per sobre del respecte està l'esforç, per sobre de l'esforç està dintre d'aquesta piràmide, cada cop més petit, és l'autonomia i l'autolideratge, per sobre d'això està el treball en equip, el que és la cooperació, gairebé dalt de la piràmide i tenim tot el que té a veure amb el lideratge, i a la cúspide de la piràmide hi tenim tot el que té a veure amb el per a què, la part de la responsabilitat social. Aquesta piràmide està subdividida amb elements que té a veure com ens comuniquem perquè hi hagi respecte, com encarem el conflicte, com encarem els errors, com ens posem d'acord amb acords i consensos, com coneixem a l'altre. Cadascun d'aquests nivells de la piràmide té tota una sèrie d'elements que fa que sigui molt pràctic, que s'entengui molt clarament on anem, què anem a buscar i que sortís molt empoderat tant amb lideratge com amb educació, com amb docència, com qualsevol àmbit que tingui a veure posar-te al servei d'un grup de persones.
cuando te presentan un modelo debidamente estructurado bajo una metodología, dinámicas que te permiten bajar un conocimiento y aparte el que te acumulan, no, pues es maravilloso. Y poco a poco se fue convirtiendo en un modus vivendi para mí. O sea, en un para qué me levantava, no?, de la cama feliç a que, és que hoy toca formació. Tot el que és la dinàmica de grup, no? És a dir, la importància de quan comences una reunió, trencar el gel amb el grup. I això jo que havia fet altres cursos, això no havia sigut tan present. Me preguntaban cómo le hacía, qué estaba haciendo, y pues la verdad es que yo le comentaba que ser un poquito más responsable conmigo, con mi vida. M'ha donat també aquesta perspectiva de primer assegura't de que tot està bé, de base, primer assegura't, no?, de que pots incloure tothom, que tens en compte totes les necessitats, no?, que tens tota aquesta perspectiva de realment, no?, què és el que es necessita com a grup. Tant a nivell nacional com a nivell internacional, el que he anat fent és agafar-me el meu temps per poder saquejar, per poder anar veient amb tot l'equip quina és la manera de que anem conjuntament. Y en este caso buscamos cómo mejorar la administración, cómo mejorar la atención que los funcionarios públicos le brindan a la gente, y el modelo nos brindaba esas herramientas. Aquesta gent jove incorpori a les seves rutines i amb la seva educació doncs també aquelles eines que li proporcionem a través de l'ESCOR fa que a la llarga doncs, tinguem una societat molt més saludable, molt més democràtica, que això crec que en el fons el que desitgem tots els demòcrates. Lo primero que hicimos fue cómo este modelo, primero lo tenían que vivir las autoridades. Entonces, desde el comisario, desde los directores de los centros, los directores de reinserción, todos los responsables que están en el área de reinserción estuvieron viviendo también el modelo. ¿Para qué? Para en un momento dado poder transmitirlo y poder ahora sí empezar en todos los centros penitenciarios. Pero nuestra idea fue primero como organización, después cómo el mismo gobierno de los centros lo pudiera tomar, y una vez teniendo ya, digamos, las dos partes formadas, pues cómo contribuir también para que ya sea un proyecto permanente en los centros penitenciarios. Yo creo que precisamente para lo que ha sido muy positivo es justamente para la integración de los equipos de trabajo. Y esto ha facilitado mucho el funcionamiento como equipo, la integración como equipo. Y por lo tanto, digamos que cierto estándar de eficiencia en los equipos de trabajo, ¿no? Lo que me ha enseñado a mí este modelo es la solidaridad, la empatía, el poder entender esa emergencia que tiene por solucionar un conflicto que tiene él en su momento, que es ser desempleado. Sobre todo cuando llegan con una situación, como te digo, pues así de angustia, el poder entablar una comunicación, lejos de poderle dar la solución, poderle brindar esa escucha, pues creo que es un doble regalo que podemos ofrecerle. Es muy gratificante ver cómo padres de familia, formadores y la escuela en general empezamos a compartir algunos términos, algunos conceptos. Se puede decir que se genera un efecto sistémico que mejora la convivencia, reduce conflictos, alinea discursos y finalmente apoya la construcción de una identidad institucional. Paso a pasito, no podías pedir ayuda si no había un nivel de respeto. En el tema dels equips és bàsic, que cadascú sàpiga el que ha de fer. Herramientas tan sencillas como levantar la mano para pedir el uso de la voz, herramientas tan sencillas como dejar el teléfono afuera antes de entrar a una reunión para que tu atención esté centrada en esa reunión. Creo que esta parte de entender tus capacidades, ser consciente de lo que está pasando, el respeto a la otra persona, pero siempre cuidando como este entorno, creo que es lo que más ha aportado. La comunicación, la tolerancia, escucharlos, atenderlos y ver que en lugar de tener un contacto negativo, lo hacemos un contacto en buen término. El model ISOC te ofereix un mapa per identificar a on està la dificultat, a on està el problema, i a la vegada te dona eines y te dona ferramentes per poder operar. El método ISOC se adapta a las personas.
no las personas se adaptan al método. Es decir, el método ISOC es un traje a la medida, en este caso de una organización gubernamental pública como lo es el municipio de Toluca. Jo com a científica vaig valorar moltíssim tota la part científica que hi ha darrere, tota la part de neurotransmisors, tota la part que hi ha d'explicació. A mí me clichó mucho las células espejo, evidentemente te hacen una concientización para subir tu nivel de conciencia. Hay tres aspectos que resultan fundamentales. Uno que es la conciencia del trabajo que estamos haciendo. El otro es el liderazgo positivo y la autonomía. Cómo nos comunicamos como equipo de trabajo, cómo atendemos al ciudadano. Empezamos la administración esta pasada con un porcentaje muy bajo sobre la atención ciudadana, y en estos momentos pues las encuestas nos dicen que ya subimos, ¿no? Subimos en lo que es la atención ciudadana a un 85% después de haber empezado en un 55%. Pero conforme van pasando las clases te vas dando cuenta que es algo que son herramientas, como que no tanto para en general, sino personal. Desde la primera sesión que tuvimos fue importante y de mucha utilidad para nuestro trabajo, y sobre todo, como dice la compañera, un desarrollo personal que estando bien tú, tu entorno lo puedes desarrollar en mejores condiciones. Vas conociendo un poquito más del modelo, sesión tras sesión, y te vas dando cuenta de que pues sí lo puedes usar no solo en el área laboral, sino también en tu vida personal. Y cuando te das cuenta que sirve para mejorar algunas cosas en las que uno se preguntaba por qué no salían bien, pues ahí es donde ya empiezas a entender ciertas cosas. Si no lo pruebas, pues no vas a saber realmente de qué es lo que están hablando. Y al probarlo, pues es donde empieza la magia. A veces llegamos muy acelerados y ahorita ya con el conocimiento del modelo ISOC, ya llegamos conscientes de, ok, la otra persona también puede tener temas, entonces es llegar y conectar, estar como nos dicen, estar en conciencia emocional. Que al final el liderazgo, pues se habla de que seas consciente de ser un faro, ¿no? De ser alguien que escuche, que sea empático, al contrario de ser un jefe. Entonces creo que este método nos parece muy completo, creo que nos ayuda bastante en esa parte como seres humanos que somos, pero sobre todo para saber escuchar y saber lidiar, organizar, planificar con tu equipo de trabajo y siempre de una manera positiva. Porque es un modelo que se centra en el ser humano, en las habilidades, en las cualidades, por eso estamos muy contentos. Habla de una parte muy importante que quedó muy clavada en mi mente y mi corazón, que tiene que ver con el poder ético de servir, que tiene que ver básicamente con las cualidades que tenemos que poner en marcha para poder atender a la población. Tenemos que ser empàticos aún hasta con los que no quieren trabajar a gusto. El model va molt d'això, va molt de revisar què és el que tu fas, què és amb el que tu comptes per a després posar-lo a disposició del sistema. No? Aporta ciència, ciència refutada, com la neurociència, com tot el que té a veure amb la psicologia positiva, com el que té a veure amb la psicologia sistèmica, com tot el que té a veure amb la cultura de pau, per posar alguns exemples, com l'ús ètic del poder, aporta ciència, des d'un model eminentment pràctic. El model ISOC el que ens dona són coms. Somos mucho más lo que mostramos que no lo que decimos. La mano horizontal delante de la cara, todos y todas, la mano horizontal delante de la cara, todos, la mano horizontal, horizontal, horizontal delante de la cara, todos y todas, bien. Ya flexionamos la última mano, ¿de acuerdo? Imaginaos la potencia de la comunicación no verbal. Yo he comunicado claramente, verbalmente, que pusiéramos la mano en horizontal delante de la cara, ¿vale? Sin embargo, excepto uno, que igual sería dinámica o lo han entendido, ¿vale? Directamente a partir de la mano, ¿de acuerdo? ¿Cómo les gustaría que fuera el partido de hoy?
De ayuda, ¿cómo más les gustaría que fuera? De ayuda y divertido, ¿y cómo más les gustaría? Oh, de ayuda, divertido y sin faltas. ¿Y qué tenemos que hacer para que pase eso? Respetar los jugadores. Respetar a los jugadores. ¿De qué equipo? ¿Solo a tus compañeros respetamos? No. Ah, ¿a quién más se puede respetar? También, ¿verdad? Porque son nenes y nenas iguales, solo que van a otro cole. Los chicos de azul, ¿qué han hecho muy bien los chicos de verde? ¿Qué les podemos decir? ¿Qué les podemos felicitar? Sí. Que han hecho muy bien los defensas para quitar la pelota. Muy buenas defensas habéis hecho. ¿Algo más han hecho bien? Los pases. Pases. ¿Cómo es mi escucha con ruido en mi cabeza? Cuando alguien me está hablando, yo estoy con mi música en la cabeza. Y mi música puede ser lo que tengo que hacer todo el rato, lo que yo pienso de esa persona, esa música, Y yo le pregunté, ¿tu líder o tu jefe? Y se quedó así y me dijo, buena pregunta. Siguió pensando y dijo, mi jefe. Aunque a veces siento que me lidera, pero no, mi jefe. ¿Vale? Entonces, él dio claro a partir de ahí la diferencia entre liderazgo y jefatura. Normalmente pues aquí en la Alianza Real es una zona muy marginada que normalmente sufre mucho de delincuencia, vandalismo lamentablemente, pero pues normalmente estos espacios pues nos ayudan mucho a salir un poquito de eso. Salieron de ahí líderes, ¿sí? y agentes de cambio de los mismos niños. Incluso uno de ellos concursó, porque yo vi el concurso televisado, y fue un chico que concursó entre 14,000 estudiantes por una beca i se les dieron a 200 i uno d'ells fue ell. I va haver un moment molt crític en què hi havia un canvi, no? Podíem accedir a una subvenció que implicava que havíem de canviar algunes coses a base. Llavors aquí és on em vaig recordar molt del model ISOC, on vaig parar un moment, comencem a reunir-nos, comencem a avaluar exactament quines són les parts de cada membre d'aquesta xarxa que sent que pot estar en perill. El que expressa la xarxa europea és que hi vam veure un lideratge meu molt conscient, molt empàtic, i des d'aquí doncs, se m'ha validat, no? Que ja ho estava, però sí que aquest cas ha estat no, confiem plenament en tu. Antes teníamos según las encuestas, un 60% de aprobación en la manera en cómo tratábamos a los ciudadanos, en cómo el empleado municipal trataba a los ciudadanos, y ahora rondamos el 90% de aprobación, y esto ha sido en base mucho a esas técnicas de capacitación que hemos tenido con el modelo ISOC. ¿Cómo quieres que te llame a ti? Porque en los centros siempre es un tema muy de un apodo, alguna cosa tal. Yo me siento a gusto con este apodo, yo no me siento a gusto con este apodo, yo me siento a gusto con este género, yo no me siento a gusto con este género. Creo que de entrada, desde ese cambio, ja és important, no? Jo, per exemple, vaig fer una tesi doctoral durant una dècada seguint un d'aquests projectes, i hi ha resultats que s'han demostrat i són tangibles, no? Hi ha una manera de mirar-se diferent, hi ha un posicionar-se diferent en un context, hi ha un obrir el camp de potencialitats i no quedar-te amb l'actualitat. Tenim el cas d'una sèrie de nanos que vam seguir durant tot aquest temps, i han sigut els primers nanos que han acabat una secundària, que han anat a la universitat, en una colònia de Mèxic on això no és que no fos habitual, és que no havia passat. Había muchos temas que contrastaban con lo que uno cree normal y te hace ver la vida diferente. La manera de respetar a quien me rodea, ¿sí? El punto de ayudar, de liderar, o sea, darle otro significado a eso, también es parte de lo que me marcó. Amb una fundació com és Guatemala, la Fundació Fe i Alegria, que treballa amb les 54 o 58 escoles més desafavorides de tota Guatemala en situacions d'alt risc, hem aconseguit que totes aquestes escoles estiguin vertebrades educativament y a nivel de liderazgo amb el modelo ISOC. Pues un empleado que tenga autoconocimiento, que se conozca, por ende va a saber cómo tratar a su equipo, cómo tratar a las demás personas, y eso hace que se facilite bastante el trabajo.
y pues por ende la persona se pone la camiseta, va a tener más pertenencia con la empresa y todo fluye, es como una cadena. A Perú, amb la Fundació Canat, que fa molts anys que estem treballant, tota aquesta fundació que treballa també amb els més desafavorits destila el model ISOC, tant en el seu lideratge com amb l'impacte que té els programes esportius i els programes educatius a nivell d'ISOC. Es importante además destacar su orientación social. En este sentido, como que es un poco difícil determinar la dimensión del impacto de vivir un modelo como estos, pero nosotros sí podemos afirmar que su alcance no se limita al espacio escolar, al entorno deportivo. Seguramente las competencias desarrolladas, como el respeto, la autonomía, la responsabilidad, el trabajo en equipo, ese liderazgo consciente y esa gestión emocional trascienden a nivell familiar i en les comunitats. Barcelona és sinònim d'una sèrie de valors que els hi han estat històricament intrínsecs, no? I ara que veiem amb certa mort, no? Què està passant en el nostre entorn, Barcelona ha de ser també capdavantera a lluitar contra aquests valors que se'ns volen imposar. Jo em sento profundament barceloní, del Guinardó. El meu pare, vicepresident d'associació de veïns, la meva mare, presidenta d'UNAMPA, i que surti un programa a partir de la idea del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, de que l'esport per si mateix no transmet valors, sinó que tenen que haver programes educatius i models al darrere que facin que hi hagi aquesta transmissió de valors, que això hagi passat a la ciutat de Barcelona i que això hagi passat, òbviament, al Consell que jo presideixo, m'omple d'orgull. El Consell sempre ha innovat, ha mirat de fer coses diferents i exportar-les. I jo crec que això és una de les grans coses que té, és aquesta, no? Aquesta evolució que ens permet un cop més dir, escolta, a Barcelona estem creem projectes i els exportem. Des de l'esport escolar, amb l'evolució de tots aquests anys, com també hem sabut anar més enllà del que és la pròpia pràctica esportiva i també entrar en el que és tot el model de com gestionar y de cómo liderar el sport, ¿no? Entonces, cuando asocias Barcelona con deporte y encima te dicen, y hay esto, pues entonces empiezas a hacer como un camino hacia entender que te pueden llegar coses que són molt bones. Vas nodrint totes aquestes capacitats o habilitats amb pràctiques que a més es fan d'una manera molt assequible, tant si és a través de l'esport com si és a través del lideratge empresarial, organitzacional, no? I això fa que funcioni aquí, a Mèxic, a Perú, a Guatemala, a Argentina o a Etiòpia. Algunos ya están por la universidad, otros en preparatoria y da nostalgia, ¿no? Da mucha nostalgia verlos muy chiquitos, las preguntas que te hacían y ahora verlos ya casi a la altura, a la par, da mucha nostalgia y alegría. Entonces es una de las cosas que yo veo en este modelo, la posibilidad que nos da de bien trabajado poder llegar a poner un granito de arena en mejorar entornos y vivir un poquito mejor. Nosaltres que considerem que l'esport, l'activitat física va molt més enllà, crec que l'exemple del paradigma és el CER, no? Durant aquests quasi ja 50 anys, doncs heu sabut treballar en aquest aspecte que per nosaltres ens resulta essencial. Si jo vull ser un bon dirigent, si jo vull dirigir equips, ho he de fer amb aquesta voluntat, és a dir, ho he de fer pensant que realment el que yo estic fent és en bé de la societat. Felicitar y que me da mucho gusto que el programa ISOC aquí en el municipio de Escobedo siga siendo un parámetro maravilloso
para seguir impulsando a tanta gente y hacer cambios sustanciales, e incluso en colonias donde ha habido mucha violencia, está comprobado que ha generado disminuciones. Y eso para las administraciones como las nuestras, las municipales, que son lapsos muy cortos, lo que duran las administraciones, pues tiene que ser muy óptimo el trabajo que llevamos a cabo. Y esto es lo que yo creo que el modelo ISOC nos ayuda mucho a tener las herramientas para poderlo hacer. Creo que es importante lo que se está haciendo de una manera integral, desde verlo en las colonias, verlo en las autoridades, verlo en quien ya cometió un delito, pero al final pues va a salir y va a regresar a esa colonia. Y creo que el poder tener toda esta visión integral y no solo un sector, pues es lo que es muy valioso. Si cada quien entiende sus funciones como tiene que realizarlas y qué hacer, creo que es mucho más fácil llegar a una meta y a un fin común, que es en este caso nuestro programa de operaciones en el año, ¿no? Hoy lo que la gente quiere es que la atiendan de buena manera, de buena gana, con una sonrisa. No importa la hora, no importa el trámite, lo más importante es que le podamos resolver su problema o incluso solamente escuchar a las personas. La idea es continuar con este proyecto porque nos hace como centrar i reconocer-nos a nosaltres mismos pues, de lo que somos capaces, no? Moltes de les propostes que es venen, no? D'autoajuda, d'empoderament, posen el foc, encara que no ho sembli, en la individualitat, no? Tu ho tens tot, tu tens les eines, tu tens tal, l'únic que has de fer és desenvolupar-ho, no? Baixa el cortisol, puja la dopamina i la serotonina. I el model escapa al si vols pots. Espera't un moment amb el si vols pots. En la cursa aquesta de la vida o de l'empresa o de la carrera, de la professió, quin és el punt de sortida de cadascú? La meta pot ser una per tothom la mateixa, però d'on surt cadascú? La cúspide del model ISOC és aquesta transformació social, no? Aquesta voluntat o aquesta consciència de que tenim un paper que podem ser protagonistes en aquesta transformació, en la consecució d'un món millor al final, no? I el model te diu, val, molt bé, pots fer-ho, aquestes són les ferramentes i oportunitats en tens només en què busques un poc. És per això que requerim d'eixos recursos personals de lideratge, no? Perquè els hem de posar al servei d'un bé comú y éticamente bo. No podemos individualmente resolver los problemas de la comunidad. Tenemos que trabajar en equipo y tenemos que transferir el conocimiento ISOC a la comunidad para que la comunidad también esté en sintonía con nosotros. Jo penso, uau, ja està, això ja no és propietat del Consell, com aquelles cançons del Serrat que passen a ser propietat de la humanitat. Això ja no és una cosa del Consell, ha traspassat fronteres i això ja hi ha molts experts i molts professionals que s'han format al model, s'han tret el màster dintre del model i ho estan portant ja com una cosa que va molt més enllà del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona.